Buenas tardes a todos. ¿Cuál es la diferencia entre un argumento que convence y un argumento que simplemente genera confusión? Aristóteles, el padre de la lógica, nos decía que el argumento más convincente es aquel argumento que se apoya en premisas ciertas y evidentes. Les voy a pedir ahora que me sigan con el siguiente razonamiento. Premisa 1. En clase de filosofía se les suele pedir a los estudiantes que elaboren justificaciones y no se les enseña cómo. Premisa 2. Los estudiantes aprenden a producir textos que les han sido enseñados de manera explícita y sistemática. Conclusión, los estudiantes no aprenden a justificar y sin embargo se les evalúa mediante estas producciones. Nosotros nos proponemos en esta ponencia defender el valor de justificar en filosofía. Y específicamente vamos a hablar de la justificación oral. Y vamos a comenzar por analizarla desde el punto de vista, desde la perspectiva de género discursivo de Felipe Zayas. Zayas, siguiendo las ideas de Bakhtin con su concepto de género discursivo, nos ayuda a ver que la justificación oral tiene dos dimensiones. La actividad verbal. La actividad verbal y el producto verbal. El producto verbal. Como actividad verbal, hablaremos como actividad verbal. Como actividad verbal se da en un ámbito. ¿Cuál es ese ámbito? El ámbito es el aula de filosofía. Bien. Después hay tres características. ¿Y cuáles son? Es el modo, el tenor y el campo. El modo puede ser de dos maneras. Una es oral. Una es oral y la otra es escrita. En esta justificación será de manera oral. ¿El campo? El campo es dentro del aula de bachillerato en filosofía. Y es el tema. Que como se da en un aula de filosofía es especializado. O sea que hay que conocer algunos conceptos, como cuáles. ¿Qué es un argumento sólido? ¿Qué es una premisa? ¿Qué es un razonamiento deductivo? El tenor se refiere a la relación que hay entre el docente y el alumno, lo que se genera. El docente quiere evaluar a través de la justificación oral la forma de argumentar del alumno con argumentos convincentes. Fíjense que se utiliza este género para evaluar. Justifiquen, nos piden los profesores o no. Y después está el producto verbal. ¿Qué sería? Sigue unas convenciones del ámbito y tiene algunas características propias, como el léxico, dijimos ya es especializado. Un léxico especializado, donde los alumnos usarán palabras como premisa o razonamiento deductivo. Después están los verbos realizativos, preguntas retóricas. Entre los verbos realizativos utilizarán las palabras como afirmo, sostengo. Perfecto. Después están marcadores discursivos, cuando se justifica en primer lugar, en segundo lugar. Para ordenar sus ideas. Pero es importante destacar que predomina una secuencia textual argumentativa. Y Aristóteles nos da luz sobre esta cuestión. Hay tres elementos clave que él dice que son importantes para persuadir. El primero es la lógica, que es la razón, el logos, que es la razón, el pathos, que es la credibilidad del orador, y el ethos, que es la apelación a las emociones. Sí, pathos y ethos ahí. Después es importante tener en cuenta los elementos paralingüísticos, nos dice la autora Solé, sí, que son, por ejemplo, el tono de voz, las miradas, las pausas, el ritmo, y los extralingüísticos sí son las miradas, los gestos. Sí, lo extralingüístico, lo paralingüístico, exacto, que es lo que ayuda a una oralidad más fluida y conectar con la audiencia. Excelente. ¿Y cómo enseñamos a justificar? Paula Carlino nos dice que
no es desde un formato aislado. Ella integra que todas las asignaturas deben enseñar a leer y escribir y a oralizar desde su especialidad, no desde una manera aislada, desde una materia aislada como puede ser lengua española, sino que se trabaje de manera conjunta. Porque nos puede pasar de que si no nos piden justifique, pero puede ser cualquier otro género, como el ensayo o cualquier otro en filosofía, en este caso la justificación oral, justifique y nadie nos enseñó a justificar. Y de ahí sería justo que nos pidan que hagamos algo que nadie nos enseñó y que nos evalúen por eso además. También la enseñanza de las propias disciplinas de manera sistemática, de manera explícita y planificada, es lo que llamamos alfabetización académica. Pero la filosofía, sabemos que enseñar a justificar también es enseñar filosofía. La filosofía fue como la fuente inspiradora para las demás disciplinas. En ella también se salió como una rama de la filosofía a la lógica que nos ayuda para poder argumentar. Claro, la argumentación después influyó, desde la filosofía influyó a otras disciplinas, sabemos eso. Los griegos, sobre todo Aristóteles, padre de la lógica, habíamos dicho, comenzaron a generar métodos métodos argumentativos y razonamientos para poder justificar sus propias ideas y creencias. Esta es la fuente, entonces. Y enseñar a justificar es enseñar entonces filosofía, porque la justificación es un género prototípico de la filosofía. Cuando enseñamos a nuestros alumnos a justificar, en realidad estamos enseñando a pensar y a decir de manera filosófica, por lo tanto estamos enseñándole a filosofar. Pero uno puede decir, hermosa la teoría, pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo hacemos para que esto pase a la práctica? Las teorías, porque alguno podría decir, pero yo no creo que de verdad estas teorías sobre la justificación oral se puedan aplicar en el contexto educativo cotidiano. Nosotros vamos a demostrar que sí, que es posible, que se puede pasar de estas teorías y traducirlas en prácticas pedagógicas concretas. Vamos a presentarles acá, entonces, van a tener el privilegio, que nos llevó mucho trabajo, de presentarles una secuencia didáctica de enseñanza de cómo se puede enseñar la justificación oral basándonos en la didáctica de género discursivo de Federico Navarro y su enfoque de alfabetización disciplinar. Paso 1. Definir. Vamos a definir en el aula, basándonos en las ideas previas, este género. Paso 2. Vamos a deconstruir, a fijarnos otros ejemplares, ya sea escritos o por videos, de justificaciones para ver las características que tienen en común y ver si tenemos que redefinir aquello que ya teníamos. Otra característica que tiene este punto es que vamos a contrastar, analizar según contrastes. Por ejemplo, ¿qué no es justificar? Por ejemplo, la fundamentación. Fundamentar es parecido, pero implica un respaldo teórico, citas académicas, por ejemplo. Y la última parte de esta fase es elaborar un instructivo con indicaciones, con pasos bien claros de cómo elaborar un prototipo de justificación oral. El tercer punto es elaboración. Van a empezar en pequeños grupos o de manera individual y el docente lo que va a hacer es retroalimentarles, ya sea las consultas o los avances que vayan presentando. Lo importante acá es que al final los alumnos terminen realizando un ejemplar de este género de manera autónoma. Es decir, que haya una transferencia progresiva de la responsabilidad. Alguno podría preguntarse, aún así, que no es tan importante como creemos nosotros, enseñar, que sea esencial la enseñanza de la justificación oral. O incluso podría decir que se puede aprender de manera indirecta. Y es cierto que algunos géneros, que son primarios, sí se pueden aprender en el uso cotidiano del lenguaje, como por ejemplo aprender a conversar. Pero hay géneros más complejos, más elaborados, como la justificación oral, que requieren una enseñanza explícita, una enseñanza sistemática y planificada. Que algunos estudiantes es cierto que tienen modelos en sus entornos argumentativos mejores que otros estudiantes. Por eso nosotros creemos que es fundamental enseñar, para que haya una cuestión de equidad y que todos puedan participar del discurso filosófico. Alejandro Cerletti, el doctor en filosofía, cuando reflexionaba sobre la enseñanza,
nos recordaba que Aristóteles estaba convencido de que el ser humano desea por naturaleza saber. Y nuestros estudiantes en las aulas desean saber, desean conocer, pero se ven limitados, condicionados, cuando no imposibilitados, porque no se les brindan las herramientas necesarias para que ellos puedan comprender y producir sus propios textos. Es importante decir la transmisión de elementos teóricos, los contenidos, pero no para una mera reproducción del conocimiento establecido, sino para poder generar que ellos produzcan críticamente sus textos y para poner en juego en nuestras aulas la capacidad creadora del ser humano. Hemos planteado los géneros discursivos de Sayas con una secuencia desde la especialidad de Paula Carlino, desde la especialidad de cada materia, con una secuencia didáctica para producir dentro de las aulas. Creemos que es importante, desde nuestro lugar como futuros docentes de filosofía, creemos que es importante aportar este grano de arena para poder construir puentes, caminos de transformación, un mejor futuro y lo que todos anhelamos. Ser justo con los estudiantes, pero también nos ayuda a nosotros, a nuestros futuros docentes, para en definitiva poder ayudar a que haya una mayor calidad de educación para todos. Gracias.